Hola, bienvenidos una vez más a tu canal de Mario Vini Universe. En esta ocasión voy a hablar de tres temas muy interesantes. El primero de ellos va a ser de si existen o no los ovnis. Vamos a ver qué evidencia hay al respecto. Después voy a hablar de cuáles son las probabilidades de vida en el universo. Y para esto utilizaré la ecuación de Drake. Y por último, voy a comentar la teoría del Big Bang, de la gran explosión que creó el universo. ¿Será que esta teoría nos explica todo respecto a la creación del universo o es que hay algo más? Bueno, vamos a ver qué evidencia hay de estos tres temas y al final del video, como siempre, te voy a dar mis conclusiones. Pero que no se diga más, vamos a entrar de lleno en el tema de los ovnis con este pequeño video introductorio. Desde los inicios de la civilización, el ser humano siempre ha buscado respuestas mirando al cielo y a las estrellas. Pero los textos más antiguos que hay de la humanidad, como el de los sumerios, el Mahabharata de la India, la Biblia entre muchos otros, narran y describen encuentros entre humanos y seres que bajaron del cielo. Pero no solo hay escritos que mencionan estos encuentros, también hay pinturas y esculturas en casi todo el mundo que son como testigos silenciosos que nos tratan de comunicar lo que ocurrió. A través de los siglos, solo teníamos los escritos, pinturas y figuras como evidencia de estos eventos, pero con la llegada de las cámaras fotográficas y de video, todo cambió. Y las primeras fotos comenzaron a aparecer. Y ahora, estos testimonios podían estar acompañados de una evidencia física de lo que vieron. Al día de hoy, hay miles o tal vez millones de personas que aseguran haber visto objetos luminosos que se mueven en el cielo, y debido a que las cámaras de video y fotografía se han integrado a los teléfonos celulares, se podría decir que 1 de cada 10 personas tiene una cámara a la mano lista para grabar cualquier acontecimiento en el preciso momento en que está ocurriendo. Vamos a hablar un poquito de los inicios del fenómeno ovni. Desde que este apareció, llamó muchísimo la atención de las personas. A decir verdad, fue demasiado. Y por esta razón, desde los inicios del fenómeno ovni, pasó de ser una noticia a un negocio muy bien remunerado. Y por esta razón, aparecieron cantidades enormes de fotografías y videos falsificados. Incluso hoy en día se sigue haciendo. Y desafortunadamente estas falsificaciones desacreditaron mucho el fenómeno ovni. Pero por esta razón yo voy a presentarte uno de los videos que yo considero auténticos, o al menos uno de los mejores, debido a que se utilizaron 3 diferentes tipos de tecnología para grabarlo. Este video posiblemente ya lo conoces, pero en esta ocasión yo voy a desglosar la tecnología que se usó para grabarlo y otros detalles más que hay de este video que en mi opinión lo hacen auténtico. Pero no se diga más, vamos a verlo. Este video fue tomado en marzo del 2004 por el Ejército Mexicano. A lo mejor ya lo conoces, pero vamos a verlo y vamos a ver su tecnología. A las 7, a la misma altura. Hay unas nubes ahí, se debe de estar. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. ¿Ve cómo se ve? Se ve como en 2 faros. Tiene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta adelante. ¿Hay algo? Puntito adelante. A ver, radar, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale busco. ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Telles? Oye, a ver, abusados, es como... Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Afirmativo. Ahí van. Va, uno. Y ahí van los atrás. Siguientes. ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Se anda correteando? ¿Qué es eso? A ver, trata de enfocar. Máximo. Ok, no dejes que los dejes atrás. Ok. Van.
Sigue ese, no lo dejes, No, Telles. van todos, van aproximadamente Ay, como cabrón, 10. son como ¿Ya lo dio? 4. ¿Ya lo dio? ¿Qué va pasando? Tú maneja, no lo Varios, pierdas. Sí. Ahí van. Ahí van. 3, 4, 5, 6. Son 6. Abajo o arriba o arriba. En medio, ahí van. Ahí van a ir 1, 2, 3, a la misma 4, altura. 5. Qué barbaridad, Ahí se van a ver bien. Y van a una velocidad, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierras. ¿Están a la misma altura, Telles? Afirmativo. Poquito, arriba. 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros, que no podemos saber qué distancia. ¿Por qué nos vienen siguiendo? Primero que nada, tenemos que entender una cosa. Este video no fue grabado durante la noche como la mayoría de las personas creen o piensan. Este video fue grabado durante el día, a las 5 de la tarde. Sí, así como lo oyes, a las 5 de la tarde. Tú puedes ver la hora del lado derecho de tu pantalla abajo. Ahí dice que son las 17 horas. Pero ¿por qué se ve tan oscuro, como si fuera de noche? ¿Y por qué se usa una cámara con visión nocturna? Bueno, eso es algo que voy a explicar un poco más adelante, porque primero tenemos que entender qué es el espectro de luz infrarrojo o la luz infrarroja. Y en las siguientes imágenes te lo explico. Se llama espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. A la radiación electromagnética en este rango de longitud de onda se le llama luz visible o simplemente luz. No hay límites exactos en el espectro visible, pero un típico ojo humano responderá a una longitud de onda de 400 a 700 nanómetros. El nanómetro es la unidad de longitud que comúnmente se utiliza para medir la longitud de onda, radiación ultravioleta, radiación infrarroja y la luz. En otras palabras, todo lo que está por debajo de los 400 o por encima de los 700 nanómetros es totalmente invisible al ojo humano. Por ejemplo, debajo de los 400 nanómetros tenemos el ultravioleta y por encima de los 700 nanómetros se encuentra el infrarrojo. Ahora, yo tengo aquí 3 diferentes cámaras Sony y todas ellas tienen visión nocturna o infrarrojo. Esta es la Sony de 1998, más conocida como la Sony de rayos X, debido a que creó un escándalo en aquella época. Esta es la Sony de 1999, que tiene 3 diferentes tipos de apertura, y por cierto esta es mi preferida. Y por último está esta otra, que es la Sony del 2002, que ya es digital. Bueno, este tipo de cámaras no solamente nos permiten ver con poca luz o durante la noche, también nos permiten ver cosas para las cuales el ojo humano no está capacitado porque prácticamente son invisibles. Y te voy a poner un ejemplo. Todos tenemos controles remotos y siempre hemos visto que algunos tienen un foquito transparente enfrente, pero por más que apretamos el botón, nunca podemos ver que esta luz se encienda. Y no es que no encienda, sí enciende, pero nosotros no la podemos ver, es totalmente invisible al ojo humano. Pero ¿qué sucede cuando yo coloco este control enfrente de la cámara de video con infrarrojo? Como podrás ver aquí a mi izquierda, cuando le aprieto los botones, esta cámara sí puede ver esta luz. Y precisamente este tipo de tecnología se usa no solamente para visión nocturna, también se ocupa en la astronomía y en algunos tipos de microscopios. Pero ¿qué sucede cuando yo quiero usar esta cámara durante el día? No puedo porque yo no puedo controlar la apertura. Entonces tengo que adicionarle un filtro de infrarrojo, ya sea de unos 700 a 1000 nanómetros. Y estos valen alrededor de unos $15. Ahora, ¿por qué el video del ejército mexicano se ve como si fuera de noche? Eso es algo que voy a explicar un poquito más adelante. Pero primero vamos a ver cuál fue la segunda tecnología que se ocupó para grabar este video. Un radar es un sistema de detección y medición que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades
de objetos estáticos o móviles como aeronaves, barcos, automóviles, etc. Su funcionamiento se basa en emitir un impulso de radio que se refleja en el objetivo y se recibe típicamente en la misma posición del emisor. El uso de ondas electromagnéticas con diversas longitudes de onda permite detectar objetos más allá del rango de otro. Por ejemplo, los aviones militares usan la tecnología de los radares para detectar aviones hostiles o enemigos. En el video que estás viendo, el radar del avión manda una señal y después de que la señal retorna al radar, esta es filtrada por un ordenador o computadora antes de que sea enviado al monitor del piloto. Una de las funciones básicas de un radar es la de detectar objetos sólidos en movimiento. Como podrás ver en el video que está a mi izquierda, los aviones enemigos son representados en el tablero del piloto por medio de unos pequeños circulitos. En el caso del avión del Ejército Mexicano, hay unas pequeñas X que están tratando de seguir estos objetos luminosos. Estas X son el radar, pero también debes notar que cuando entran en las nubes, las X empiezan a fluctuar debido a que las nubes crean interferencia en los radares. Pero cuando los objetos salen de la nube, te puedes dar cuenta de que inmediatamente se posan sobre los objetos luminosos. Ahora también hay que notar algo. Al principio del video, el comando de mando de tierra le pregunta al radar de tierra si detecta algo y ellos dicen que no, pero el radar del avión sí lo está detectando. Entonces, esta es la segunda tecnología que se ocupó para grabar este video. La tercera tecnología consta de un CPU o de una computadora y también esto es acompañado por un software o un programa que procesa ambas señales, tanto la del radar como la de la cámara infrarroja, y después de procesarla manda esta señal al tablero de mando dentro de la cabina del piloto. Entonces, esa es la tercera tecnología que se ocupó para grabar este video. Pero, ¿por qué se ve como si fuera blanco y negro o de noche? Bueno, la razón es que las cámaras infrarrojas no detectan los colores porque trabajan arriba de los 700 nanómetros y arriba de esa longitud de onda no existen los colores. En el siguiente video que yo grabé a las 2 de la tarde con mi cámara y con un filtro de 1000 nanómetros, podrás darte cuenta que se ve un poco raro y extraño, se ve verde, pero ese color verde es debido a que Sony pone ese color en el video. Pero para que se vea mejor voy a agrandar la pantalla y le voy a quitar el color verde y lo voy a poner en blanco y negro para que veas cómo se asemeja mucho al video del Ejército Mexicano. El cielo se ve completamente oscuro y da la apariencia como si fuera de noche. Como te habrás dado cuenta en el video que yo grabé, se ve perfectamente que el cielo está muy oscuro y da la apariencia que fuera de noche. Pero no es así, es de día. Yo lo grabé a las 2 de la tarde. Y esta fue la principal confusión en el video del Ejército Mexicano. La mayoría de las personas creyeron o pensaron que este video había sido grabado durante la noche, pero no fue así. Fue grabado durante el día, a las 5 de la tarde, cuando todavía había luz. Incluso algunas personas aseguraban que estos objetos luminosos eran las torres de Pemex, o que eran los reflejos de las torres de Pemex. Pero eso es absurdo. En primer lugar, porque un radar no detecta reflejos o lumbres como si fueran objetos sólidos. En dado caso, el radar hubiera detectado la parte de abajo de la infraestructura de la torre de Pemex. Por otra parte, estamos usando una cámara que es infrarroja, que nos permite ver en total oscuridad como si fuera de día. Entonces, cuando todavía había luz, era muy fácil que la cámara hubiera registrado no solamente las torres de Pemex, hubiera registrado toda la infraestructura de Pemex y hubiera grabado esto como si fuera de día, y no fue así. Y precisamente por esta tecnología que se ocupó para grabar este video, yo considero que son un auténtico video
de ovnis o de objetos voladores no identificados. Pero ahora vamos a pasar a ver cuáles serían las probabilidades que hay de vida en nuestra galaxia, y para esto voy a usar la ecuación de Drake. Frank Drake es un astrónomo norteamericano y muy reconocido que hace unas décadas atrás hizo una ecuación que lleva su nombre, la ecuación de Drake. Y en esta ecuación él determina cuáles serían las probabilidades que hay de vida en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero no solamente eso, en el resultado de la ecuación de Drake también determina la probabilidad de que hubiera entre 4 a 6 civilizaciones que hubieran podido alcanzar el balance social y la tecnología suficiente para que un día ellos pudieran haber viajado a través de la galaxia y visitarnos. Pero el problema con la ecuación de Drake es que cuando él la desarrolló hace unas décadas atrás, única y exclusivamente se sabía de la existencia de entre 500 a 1000 millones de sistemas planetarios en nuestra galaxia. Un sistema planetario es una estrella incandescente como nuestro Sol, que tiene planetas que están orbitando alrededor de esta, tal y como si fuera nuestro sistema solar. Bueno, el problema con la ecuación de Drake es que actualmente sabemos, gracias a la tecnología moderna, que no hay 500 ni 1000 millones de sistemas planetarios en nuestra galaxia, sino que hay 10,000 millones de sistemas planetarios. Y esto automáticamente nos da un resultado muy diferente al de aquella época cuando se desarrolló esta fórmula. Inmediatamente se brinca de 4 a 6 civilizaciones a 40 o 60 civilizaciones que hubieran alcanzado ese nivel tecnológico suficiente para que algún día hubieran podido visitarnos. Así que, bueno, si quieres saber un poco más a detalle la ecuación de Drake, simplemente pon el nombre de Frank Drake, tal y como aparece aquí en la pantalla, en el internet o aquí en YouTube, o pon ecuación de Drake. Bueno, ahora voy a pasar al origen del universo. Primero que nada, ¿quién fue el primero que propuso la teoría del Big Bang? El primero en hacerlo fue el astrónomo y sacerdote católico Georges Lemaître. Georges Lemaître nació en Bélgica en el año de 1894 y él, a pesar de que era un sacerdote católico, estudió astronomía y otras ramas de la ciencia, y él determinó que en un principio había una materia primigenia o huevo cósmico y que después explotó y creó el famoso Big Bang. Muchas personas de la época, como Albert Einstein, compartieron escenario con él, pero actualmente ya se saben otras teorías, como la teoría de cuerdas, pero yo me voy a concentrar exclusivamente en la teoría del Big Bang. Bueno, hay que aclarar una cosa, primero que nada. Una teoría jamás es una verdad absoluta. Una teoría está basada en los conocimientos que tenemos actualmente y con el tiempo las teorías se modifican o incluso se comprueban o se llegan a desechar. ¿Ok? En el caso de la teoría del Big Bang, yo considero que tiene algunos pequeños problemitas y te voy a poner un ejemplo. Todo el mundo conoce las explosiones solares. Una explosión solar equivale a millones de bombas atómicas que explotan al mismo tiempo. Pero ahora, aquí yo tengo a nuestro planeta Tierra y acá en la pantalla tengo al Sol. ¿Qué pasaría si yo pusiera nuestro planeta Tierra cerca de una de estas explosiones solares? La mayoría de las personas piensan o creen que nuestro Sol es una papa caliente, pero no es así.
La mayoría piensa que algún día nuestro Sol se podría apagar, eso es verdad. Pero también algún día podría explotar. Y si nuestro Sol llegara a explotar, ¿qué quedaría de nuestro sistema solar? No quedaría nada. La onda de choque sería tan fuerte que lo único que habría en nuestro sistema solar, después de esa explosión, quedarían solamente rocas y polvo flotando en el universo. La verdad es que el ser humano no sabe qué tipo de combustión o energía tiene el Sol. Más sin embargo, ahora yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si juntáramos todos los sistemas planetarios que hay en nuestra galaxia y los hiciéramos explotar al mismo tiempo? ¿Qué quedaría en nuestra galaxia? No quedaría absolutamente nada. Quedarían únicamente rocas y polvo flotando en el universo. Ahora, ¿sabes tú cuántas galaxias hay en nuestro universo? Bueno, si dividiéramos las galaxias entre los habitantes de la Tierra, nos tocarían de aproximadamente de a 10 galaxias por persona. ¿Y qué pasaría si juntáramos toda esta materia, tanto incandescente como la que no está incandescente, y la hiciéramos explotar al mismo tiempo? La onda de choque sería tan fuerte y tan inimaginable que no quedaría absolutamente nada en nuestro universo, única y exclusivamente piedras y polvo flotando en el universo. Pero ¿y entonces cómo se creó el universo? Bueno, ¿qué hubiera pasado si el famoso Big Bang hubiera sido una explosión controlada? ¿Una explosión controlada por quién? ¿Por el arquitecto del universo? ¿Por un Dios? ¿O por una inteligencia muy superior? Bueno, pues esa es una teoría. Y las teorías jamás son verdades absolutas. Y enseñar una teoría como verdad absoluta va en contra de la ciencia y es total y completamente anticientífico. Más sin embargo, hay personas que enseñan teorías como verdades absolutas y esas personas tienen un nombre. Se les llama fanáticos científicos. Así como lo oyes. Hay personas que son fanáticas en religión, pero también hay personas que son fanáticas en la ciencia y enseñan teorías como verdades absolutas cuando no lo son. Y el problema de enseñar las teorías como verdades absolutas es que condicionan el pensamiento humano a una sola dirección y no dan la oportunidad de abrirnos a otras opciones. Y es por eso que no se deben de enseñar las teorías como verdades absolutas. Y un ejemplo de fanatismo científico te lo voy a dar ahorita. Por ejemplo, todos conocemos las pirámides de Egipto y todos sabemos que fueron construidas alrededor del 5000 a.C. Bueno, eso es lo que se sabía, pero gracias a la ciencia y a la rama de la geología, hoy en día sabemos que al menos la Esfinge del León que está en Egipto no fue construida hace 5000 años, sino que fue construida hace alrededor de 10 a 15,000 años antes de Cristo. En Egipto, el investigador John West descubrió que la Esfinge de Gizeh no resultó alterada por el clima de la misma forma que las construcciones del entorno, erosionadas por la arena y los vientos del desierto. En vez de un desgaste horizontal, la Esfinge tiene marcas de erosión redondeadas y onduladas. No se necesita ser geólogo para mirar y ver lo que se debe al tipo de clima. Solo el agua cayendo copiosamente sobre las paredes del recinto pudo producir esos contornos redondeados. ¿Agua en el desierto del Sáhara? Ciertamente no en tiempos de los faraones. Para eso hay que trasladarse a finales de la era glaciar. Unos 10.500 años antes de Cristo, miles de años antes de que existiesen los faraones. ¿Pero por qué entonces la Esfinge tiene cabeza de faraón? La cabeza es desproporcionadamente pequeña. Desde el aire se ve que el cuerpo de la esfinge es largo y aplanado, y la cabeza casi se parece a la de un alfiler. Para nosotros, esto indica que ha sido tallada más de una vez,
En otras palabras, la cabeza se rehizo en algún momento de su larga historia. John West cree que la esfinge era originalmente un enorme león que un desconocido grupo de escultores modeló en la roca antes del 10.500 a.C. Se comenzó a erosionar cuando el final de la era glaciar alteró el clima y causó lluvias que cayeron durante siglos. Solo miles de años después, un faraón habría tallado la cabeza con su propia imagen. ¿Tiene la esfinge más del doble de la antigüedad que creíamos? La teoría fue ridiculizada por los egiptólogos, pero los geólogos les respondieron que los hechos estaban allí. Pero dime tú, ¿en qué libro de historia serio has encontrado que diga semejante cosa? En ninguno. ¿Por qué? Porque a veces cuando vienen nuevas evidencias, no se aceptan. ¿Por qué? Porque se les convenció de creer en una teoría y no aceptan la nueva evidencia. Y ese es un caso clásico de fanatismo científico. Ahora, respecto al universo, hay varias cosas que no sabemos. Si no sabemos cómo funciona nuestro Sol, entonces ¿cómo vamos a saber cómo funcionan tantas estrellas incandescentes que hay en el universo? No lo sabemos. Y tampoco sabemos de dónde salió toda la materia. Ese es otro problema que tenemos. No sabemos de dónde salió toda la materia. Así que, en pocas palabras, estamos todavía, yo creo, muy, pero muy lejos de poder saber cómo fue creado el universo. Y con eso termino, pero no sin antes darte mis conclusiones. La primera conclusión y la segunda, que es respecto a los ovnis y a la vida del universo, pues están juntas, van ligadas. Así que voy a empezar por lo más sencillo, que es la vida en el universo. Bueno, esta es mi conclusión. Es absurdo, es imposible, es anticientífico e ignorante el pensar o creer que no hay vida en el universo. Solamente una persona que no conoce nada de ciencia podría sugerir que no hay vida en el universo. Pero ahora, respecto al fenómeno ovni, el fenómeno ovni existe. Hay infinidad de testigos, hay fotografías, hay videos, que muchos de ellos sí son verdaderos. Y esa es mi conclusión, que el fenómeno ovni existe. Ahora, sí me corresponde hablar y aclarar algo. Una cosa es el fenómeno ovni y otra cosa es los encuentros con la divinidad o con Dios o con el arquitecto del universo. Esas son dos cosas total y completamente separadas. Pero desafortunadamente el lado oscuro nos está haciendo creer que los ovnis son Dios y eso no es verdad. Y te voy a poner un ejemplo. Sabemos que hay algunas tribus, sobre todo en el sur de América, en el Amazonas, tal vez una o dos que no han tenido contacto con la civilización. ¿Qué pasaría si nosotros bajáramos en un helicóptero para tratar de tener contacto con ellos? Probablemente ellos considerarían que somos dioses. Probablemente no, pero nosotros sabemos que no lo somos. Así que tampoco los ovnis lo son. Y muchos que han sido contactados aseguran que aún los ovnis, o bueno, los extraterrestres, creen en la existencia de un Dios. Al menos la mayoría de los contactados eso dicen. Entonces, si otras inteligencias muy superiores a nosotros creen en Dios o en un arquitecto del universo que nadie sabe qué es o quién es, entonces, ¿por qué nosotros no habríamos de creer? Y respecto a la creación del universo, la conclusión es bien sencilla. La conclusión es que nadie sabe cómo fue creado el universo. Esa es la conclusión con letras grandes. Nadie sabe cómo se creó el universo. Pero esto no quiere decir que la teoría del Big Bang o de cuerdas o de la materia oscura o negra sean incorrectas. Yo creo que posiblemente son correctas, pero hay que recapitular y hacer una nueva teoría
o esperar a que nuevos conocimientos vengan y poder formar nuevas teorías. Eso no lo sabemos, todavía falta mucho para eso, creo yo. Pero con esto termino, pero no sin antes darte una reflexión. Albert Einstein, que fue uno de los científicos con una mente brillante, una de las mejores mentes que ha habido, él creía en la existencia de Dios. Y también Georges Lemaitre creía en la existencia de un ser divino o de un arquitecto del universo. Bueno, pues yo me voy diciendo esta reflexión, o termino este video diciendo esta reflexión. Yo creo que aquel que no cree en Dios no es porque jamás ha pertenecido a una religión o a una iglesia o porque no ha leído la Biblia. Yo creo que aquella persona que no cree en Dios es porque no entendió el universo como lo entendió Albert Einstein. Y es que el universo, en mi opinión, es tan perfecto que es imposible que se haya creado a sí mismo. Y bueno, con eso termino el video. Y no sin antes mencionarte que mi nuevo video va a hablar de las lunas rojas. Y te voy a decir cuáles son las verdades y mentiras de las lunas rojas. Y qué profecía se va a cumplir con la luna roja. Porque solamente hay una sola profecía que se va a cumplir. Pero esta sola profecía va a hacer que muchas otras se cumplan. Bueno, gracias por ver este video. Mi nombre es Mario V. Hasta la próxima.